Gracias a una de las peleas de esta lista es que George St. Pierre terminó peleando contra Michael Bisping. Y es que para nadie es secreto que Dana White puede criticar sin filtro a sus peleadores, pero lo que creo que a veces nos olvidamos es que en aquellas oportunidades donde la pelea no ha tenido el resultado que él esperaba o simplemente el desarrollo de la misma no fue lo que él quería ver, ha llegado al punto de tomar represalias. Y es por eso que les traigo este video, la lista de las 10 peleas que Dana White odió más. Primero de la lista, y la que les mencionaba al inicio, Tyron Woodley vs Demian Maia. Y sí, esta fue la pelea que le costó a Tyron Woodley, ex campeón de peso welter, la pelea contra su ídolo George St. Pierre. Y es que hay que ponernos en contexto. Era un momento donde ya muchas personas como Joe Rogan hablaban de que Tyron Woodley era probablemente el mejor 170 libras de la historia. Sí, yo sé que Joe Rogan suele decir eso sobre todos los campeones, pero en este caso incluso venía apoyado ya de algunos periodistas. Entonces se decía que si Tyron Woodley conseguía esta defensa ante el brasilero Maia, le iban a dar la pelea contra George St. Pierre. Y es que recordemos, el canadiense se había retirado en el 2013 después de su, bochornosa victoria ante Johnny Hendricks, y desde ahí se había estado voceando su regreso y finalmente se iba a materializar entre 2017 y 2018. Y bueno, ¿qué es lo que pasó? A pesar de todo el hype que había con esta pelea, pues terminó siendo un desastre. Dana White mismo lo dijo en la conferencia de prensa. Esta fue la pelea de campeonato, o debo decir, la pelea a 5 rounds que rompió el récord por la menor cantidad de golpes tirados en una pelea. Y debo decir que lo rompió por bastante. Tal fue la furia de Dana White que al final, en la misma conferencia de prensa, donde normalmente él dice que él no hace combates en la noche de un evento, declaró que fruto de su terrible performance le había quitado a Tyron Woodley la revancha contra George St. Pierre y estaba confirmando en ese momento la pelea de St. Pierre contra Michael Bisping, que es la que le termina dando la oportunidad al canadiense de convertirse en doble campeón de la UFC. Pero bueno, Dana White no hizo esto de favor a Michael Bisping, no hizo esto para agradecerle por sus servicios a George St. Pierre, sino lo hizo para fregar a Tyron Woodley. Y si has llegado hasta acá, y espero que sea porque te ha gustado el contenido, hago esta pausa para pedirte que te suscribas al canal. Recuerda que cada suscriptor nos ayuda un montón. La mayoría de ustedes que están viendo el video no son suscriptores, aquí sí que ya saben. Denle clic al botón de suscribirse, regálenos un like y comenten lo que quieran, que yo les voy a responder todo. Israel Adesanya vs Yoel Romero. Probablemente esta es una de las peleas, si no la pelea que más le dolió a Dana White de esta lista. Y no lo digo por simplemente que le haya molestado, sino porque ya todos sabemos que Adesanya es un campeón al que White ha apoyado muchísimo y que ha vendido bastante. Y es que sí, al inicio el nigeriano prometía, creo que resalta mucho su victoria por decisión, la primera pelea que tuvo contra Marvin Vettori, cómo es que se termina haciendo del campeonato en tremendo peleón contra Robert Whittaker, que lo termina finalizando en el segundo round dando una clase de striking. Ya desde ahí se hablaba de que habíamos encontrado el siguiente Anderson Silva, incluso mismo Dana White lo decía. Y cuando Adesanya llama a Yoel Romero después de su triunfo para enfrentarse a él, todo el mundo enloqueció, y enloqueció de la alegría. Yoel Romero era el peleador más temido de la UFC, no solo de la división sino de la UFC. Era un monstruo que había tenido guerras brutales como contra Paulo Costa, y si bien en este momento hilaba 2 derrotas consecutivas, nadie quería enfrentarse al cubano. Israel Adesanya toma el micro y lo llama. La verdad que la expectativa era gigante una vez que llega el día del evento y todos decían qué cosa nos va a regalar Israel Adesanya. Pero lo que vimos fue, ni siquiera tengo palabras para describirlo, fue quizás una de las peores decepciones que hemos visto en el octágono considerando a las 2 personas que teníamos ahí enfrente. Por un lado al nigeriano, que como decía era el nuevo Anderson Silva, y por otro lado al monstruo, que ya les había contado, el más temido de la UFC. Pero fue una pelea aburridísima, prácticamente no se golpearon, solo Adesanya en cierto punto dejó de tirar solo leg kicks y quiso intercambiar con los puños a Yoel Romero y le cayó una tremenda overhand de izquierda, medio que lo manda al piso, y ahí el nigeriano dijo, hablaos. Se dedicó a mantener la distancia, a patear las piernas de un Yoel Romero que estuvo estático, como ya había sido su estilo en algunas oportunidades, simplemente esperando que se acerque su rival para empezar a intercambiar, pero Adesanya nunca se acercó.
Y tan mala fue la performance del nigeriano que para muchos esta pelea se la debió llevar Romero, y es que la decisión había sido tan pero tan cercana con tan pocos golpes que no se sabía realmente quién había ganado. Finalmente el triunfo fue para Adesanya, que terminó teniendo un reinado importante, pero Dana White nunca se lo perdonó. Y yo creo que es por eso que ya una vez que Adesanya ha perdido el título no le ha hecho el favor de tener rivales amables. Merab Dvalishvili versus José Aldo. A ver, José Aldo es uno de los peleadores más amados por todos los fanáticos de las artes marciales mixtas, y esto creo que es unánime. El para muchos aún más grande de las 145 libras de la UFC, peso gallo histórico en Strikeforce, con una racha de victorias y defensa de títulos que aún nadie ha podido alcanzar. Y del otro lado teníamos a Merab Dvalishvili, The Machine, que ya sabemos lo que ha conseguido, pero en ese momento aún no era el contendiente por el título que todos hemos conocido. Y bueno, cuando se crea esta pelea, de hecho la expectativa era que Merab Dvalishvili, si ganase, se enfrentase a su gran amigo y campeón vigente en ese momento, Aljamain Sterling. Toda la conversación previa a la pelea giraba en torno de él. ¿Y qué es lo que pasó? Primero, la pelea fue aburridísima. Merab lanzó 16 takedowns y en ningún momento logró llevar a Aldo al piso, así que se dedicó a mantenerlo aplastado contra la jaula, ganando por golpes que no hacían mucho daño, no logrando llevar al brasilero al piso como les comentaba, pero finalmente teniendo control del octágono y en fin, haciendo puntos para los jueces. La pelea fue un desastre y ustedes dirán, seguro esto es lo que le jodió a Dana White. No, lo que le jodió fue las declaraciones de Merab. Cuando ya dentro del octágono, en un evento que era muy importante, le ponen el micrófono al georgiano y le dicen, oye, ¿vas a pelear por el título? Merab dice, no, yo no voy a pelear por el título porque mi amigo es campeón. Y aquí es donde Dana White perdió los papeles. En la conferencia de prensa, la verdad que lo hizo basura el pobre georgiano, y básicamente le dijo que ha demostrado que no es una persona que merece ser campeón. Finalmente, cuando Aljamain Sterling pierde el título, ya Merab consigue el campeonato, pero no es casualidad que Merab ha sido o es el peleador que tuvo que hilar la mayor cantidad de victorias antes de recibir una oportunidad titular. Y es que Dana no le perdonó que en ese momento él no haya dicho, ok, yo voy a pelear con mi amigo. Muy respetable de Merab, pero algo que Dana White aborreció. Anderson Silva versus Uriah Hall. Esta creo que es la única pelea, no solo de la lista, sino de la historia, donde Dana White ha dicho que estaba molesto más consigo mismo que con los peleadores. Y es que hay que ponernos en contexto. Era la época de pandemia, un main event en el Apex, y era la despedida de la araña. O sea, el mejor 185 libras de la historia de la UFC finalmente cerraba su contrato. Recordemos todo lo que le había pasado, perder el título con Weidman, la pierna rota en la revancha, el doping contra Nick Diaz, etcétera, etcétera, etcétera. Habían pasado creo que más de 6-7 años desde que Anderson Silva había tenido una victoria significativa. Y creo que la expectativa de la UFC y específicamente de Dana White es que tenga un buen espectáculo, que quizás la araña pueda ganar, pero que de todas maneras se vaya pues con la frente en alto. Pero la realidad estuvo bastante lejos. La verdad que fue una pelea como todas las de esta lista, muy aburrida. No se tiraron muchos golpes y encima termina con un knockout donde la verdad que al brasilero se le vio bastante mal. No solo se le vio como un peleador viejo y lento, sino que se le vio como un peleador acabado. O sea, realmente fue algo hasta triste de ver, y sobre todo considerando que Uriah Hall no es que era una lumbrera de las artes marciales mixtas. De hecho, salvo el highlight que tiene cuando está en el Ultimate Fighter, nunca ha tenido algo similar. Y por eso es que Dana White en la conferencia lo primero que dijo es que él estaba molesto y decepcionado consigo mismo, porque le daba pena haber dejado que Anderson suba al octágono. Incluso dice, yo no me imagino qué hubiera pasado si es que él se hubiera subido contra todos los monstruos de la división, porque acá ante un peleador inerte como Uriah Hall ha quedado en la vergüenza. Y es que sí, de taquito no solo estaba triste y decepcionado consigo mismo, sino también de Uriah Hall, a quien llamó inerte y que le dijo que es un peleador incapaz de dar acción, porque por ejemplo en el segundo round solo tiró 11 golpes. Y bueno, ya sabemos lo que pasó después de esta pelea. Anderson se fue de la UFC y Uriah Hall le pusieron rivales para que termine perdiendo. Francis Ngannou versus Ciryl Gane. Yo creo que esta pelea es una de las escondiditas de la lista y que muchos no calculan cuánto es que le fastidió a Dana White. Y acá hay que entrar en contexto. Recordemos, Francis Ngannou era el campeón de la división de peso completo de la UFC. Le había quitado el título en la revancha que tuvo contra Stipe Miocic, y antes ya venía siendo un huracán en la división. Tremendos knockouts contra Curtis Blades,
pero creo que sobre todo el que más recordamos contra Alistair Overeem, que hasta nos preocupamos por su salud. En este contexto, Francis Ngannou se encontraba ante la última pelea de su contrato, y acá es donde empieza la explicación de por qué es que a Dana White le molestó tanto esta pelea. Dana White y Francis Ngannou no se habían logrado poner de acuerdo. White no le quería pagar al camerunés lo que éste deseaba, no quería darle las condiciones que le había pedido como libertad para poder boxear mientras estaba en contrato con la UFC, y encima había habido un altercado, que esto nos enteramos después, donde Francis Ngannou medio que empujó y medio que jaló a Dana White y a uno de sus empleados. Esto el jefe no lo había mencionado en este momento, pero estaba con toda esta carga y básicamente la expectativa era que Francis Ngannou perdiera. ¿Y por qué? Porque si perdía iba a perder todo su poder de negociación, valga la redundancia, y no le iba a quedar más remedio que renovar con la UFC en condiciones aún más favorables, o más desfavorables debo decir, para el peleador. Y por otro lado, Dana White ya había preparado todo. No solo tenía a Francis Ngannou al fin de su contrato, sino que tenía a un Ciryl Gane al cual le había dado un campeonato interino de una manera bastante artificial. Simplemente tuvo problemas con Ngannou, rápido le puso una pelea, la cual Gane ganó, muy bien por él, y se terminó convirtiendo en el campeón interino. Entonces la idea de este combate era que Ciryl Gane unifique, que él se convierta en el nuevo campeón y que Ngannou o se vaya a otra empresa sin poder de negociación o tenga que renovar con la UFC en condiciones bastante desfavorables. Pero la verdad que el plan se le fue por un tubo, porque al inicio, mira, parecía que el francés se la llevaba porque pudo controlar la distancia con Ngannou, fue más rápido, tuvo más ritmo, esquivó todos los golpes de poder del camerunés y básicamente se estaba poniendo en ventaja, pero luego Ngannou hizo lo que nadie había visto hasta ese momento y se convirtió en un grappler. Lo llevó a Ciryl Gane al piso y en el quinto round, cuando Gane tuvo quizás la posibilidad de estar sobre el nigeriano a ras de lona y dominar y llevarse la decisión, buscó una llave de talón, le salió mal y Ngannou terminó por encima llevándose la decisión. No solo se llevó la decisión, sino que encima había estado lesionado, por eso es que Ngannou pelea con rodilleras. Y esto terminó dándole a Dana White, creo que una molestia sin precedentes. Y es que él ha dicho públicamente, Francis Ngannou es una mala persona, que se vaya a la mierda, yo no quiero tener nada con él. Y todo esto parte de este momento en el cual se desata este combate. Entonces, la verdad que este resultado para Dana White fue la peor noticia que pudo recibir.